Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. Y buenas tardes a todos los que nos están siguiendo y ahora están conectados a esta transmisión. Mi nombre es Eduardo Béjar, represento a Fundapi y hemos querido realizar este conversatorio diálogo, aprovechando primero la notoriedad de la fecha en la que estamos, pero adicionalmente para compartirles y analizar resultados de una encuesta que levantamos por segundo o tercer año consecutivo, donde exploramos la percepción de las personas respecto a la calidad de vida en Guayaquil y los principales desafíos que tenemos. Nos acompañan en este diálogo eh, tres personas que consideramos pueden aportar mucho a esta conversación para saber realmente cuál es el estado actual de los temas en la ciudad. En primer lugar, Javier Gutiérrez, él es director de una organización de cooperación internacional, Misión Alianza de Noruega, y tiene mucha experiencia en larga trayectoria respecto a temas sociales a nivel local y a nivel nacional. También nos acompaña Manuel Macías, él coordina el Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, también dedicado a realizar investigaciones sobre temas de participación ciudadana, de activismo a nivel local y de, obviamente, políticas públicas a nivel local. También nos acompaña Ricardo Pozo. Ricardo Pozo es parte del Observatorio Urbano y Territorial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quienes hacen de manera permanente investigaciones y análisis respecto a temas relacionados a lo urbano, el desarrollo como tal de la ciudad. El día de hoy, como les decía, vamos a comenzar y a analizar los resultados y el estado actual de la percepción de las personas respecto a la calidad de vida en Guayaquil y los temas que hemos relevado. Quisiera comenzar mencionándoles ciertos antecedentes respecto a de dónde viene esta iniciativa y por dónde partimos. Esta iniciativa comienza de la mano de una iniciativa que se llama Guayaquil ¿Cómo vamos? Guayaquil ¿Cómo vamos? Es un ejercicio de análisis de la percepción de la calidad de vida en la ciudad. Esta iniciativa cada año ha tenido personas y instituciones que colaboran, teniendo este año la colaboración de FUNDAPI, del Observatorio Social, del Observatorio Urbano Territorial y la Fundación Panamericana para el Desarrollo, con quienes hemos podido realizar levantamiento total del ejercicio y de los datos. Por aquí, como vamos, es un ejercicio de seguimiento y monitoreo de la calidad de vida en la ciudad, eh, realizando de forma permanente encuestas para levantar indicadores de percepción ciudadana. En julio de 2018 hicimos un primer ejercicio ampliado donde conversamos con 2.520 hogares del área urbana de Guayaquil, y ahora, durante julio de 2020, realizamos una nueva encuesta, esta vez llegando a 650 personas a través de Facebook principalmente. En el ejercicio anterior, cabe destacar que realizamos una entrega de estos resultados a los entonces candidatos a la alcaldía de la ciudad, incluyendo la actual alcaldesa, quienes recibieron nuestra parte de este aporte para lograr construir una ciudad y una mejor calidad de vida para las personas. Este año, eh, de hecho, comenzamos a planificar este ejercicio en 2019 con la colaboración de, esta vez, del Observatorio Urbano y Territorial de la Universidad Católica y la Facultad de Arquitectura. Estamos realizando mesas de trabajo y reuniones, incluso con la participación de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, quienes se involucraron en el proceso. E íbamos diseñando de esa línea las encuestas presenciales en hogares, como hicimos durante el primer año. Debido a evidentes razones la pandemia y los temas de distanciamiento social, tuvimos que cambiar la estrategia porque obviamente lo presencial todavía está de lado, y lo que hicimos fue levantar y traducir esta encuesta
a Facebook para poderlo hacer de manera digital y remota. Entonces, el formulario que inicialmente habíamos definido para la encuesta, lo adaptamos a un sistema en Facebook y lo hicimos a través de la página del Observatorio Social de Guayaquil, que es el que actualmente estamos transmitiendo. Inicialmente hicimos un ejercicio piloto, por decirlo así, en abril de 2020, es decir, en lo pico de la pandemia en el caso de Guayaquil, y participaron 2.100 personas. Les hicimos 17 preguntas en ese momento. Esto nos ayudó a validar el ejercicio y a poderlo probar previo a poder realizar la encuesta ampliada. Ya en julio de 2020, desde el 1 al 8 de julio hicimos este levantamiento, participaron 650 personas de diversas zonas de la ciudad. Nosotros les preguntamos a las personas dónde vivían. En función de eso fuimos escogiendo los resultados. Como decía, les hicimos 46 preguntas y participaron esta cantidad de personas. A partir de ello, generamos un informe que es precisamente el que vamos a conversar ahora. En cuanto a edades, como decía, bueno, si regreso a ubicaciones, la mayoría de personas que esta vez participó en este ejercicio de julio está en la zona norte, luego en el sur, en el oeste y también otra sección del norte que lo dividimos. También hay participaciones del noroeste, el centro y en menor proporción en la vía de la costa, Pascuales y zonas aledañas a la ciudad. En cuanto a edades, la mayoría de edades se concentró entre 40 y 54 años, seguido de 55 a 64 y 35 a 44 en tercera proporción de participación. Igual hay una distribución bastante importante en cada uno de los rangos de edad. Entonces, esto como introducción y ahora paso a los resultados, que es un poco el diálogo que vamos a mantener y el disparador a esta conversación en la que esperamos lograr tratar de entender o conocer más respecto a la situación en la ciudad. Entonces, como les decía, este es el informe de la encuesta de percepción, este es el resultado. Y vamos a ir conversando, recibiendo, revisando cada uno de los resultados según vamos viendo. Como les decía, esta vez esta encuesta se hizo del 1 al 8 de julio, participaron 650 personas, utilizamos principalmente la red social Facebook para poderlas hacer, por lo que tenemos una importante muestra aquí en este trabajo. Entonces vamos directamente a la ficha técnica, como les dije, 650 personas, un muestreo aleatorio del 1 al 8 de julio, un nivel de confianza del 96%, margen de error del 4%, y la distribución de áreas en función de lo que les había mencionado. Entonces, comenzamos la primera pregunta que les hicimos a las personas, es ¿qué tan satisfechos se sienten de Guayaquil como ciudad para vivir? Es decir, en general, ¿qué tan satisfechos están con Guayaquil como ciudad para vivir? La mayoría expresó la mayor calificación de 5 sobre la escala del 1 al 5, seguida de 4 y luego de 3. Es decir, la mayoría de las personas, el 45% de las personas que respondieron, indicaron que se sienten muy satisfechos de Guayaquil como ciudad para vivir. No sé si al respecto tengan alguna, no sé si Javier, Manuel o Ricardo tienen alguna interpretación o sugerencia respecto a este resultado que estamos viendo. La mayoría de las personas sienten un gran grado de satisfacción de vivir en la ciudad. No sé quién habla primero. Bueno, yo creo que inicialmente algo que hay que resaltar, ¿no? En cómo se lean estos resultados, los resultados de esta pregunta, como todas las demás, es que representa a las personas que, sí, o sea, exclusivamente las personas que contestaron, ¿no? Es decir, digamos que hay que tener cuidado con que se pueda concluir o que las personas que estén viendo
puedan concluir de que la mayoría de Guayaquil piensa así, o que dentro de todo termina siendo una muestra representativa de la población guayaquileña, ¿no? Cuando generalmente en estos casos sí, específicamente porque se hizo una encuesta en línea, ¿no? Es una representación exclusiva de las personas que respondieron, ¿no? Entonces, eso digamos como que un asunto que es súper importante para no generar tampoco falsas conclusiones, ¿no? Entonces, ahí hay que, por ejemplo, saber o, digamos, ver también que es importante lo que tú explicabas, exponías al comienzo en la ficha técnica, de que, digamos, el 50% de los que contestaron eran adultos, digamos, de 40 a 65 años, ¿no? Entonces, también hay que leer estos resultados en términos de que la población que contesta, las 650 personas, la mitad es básicamente de 40 hasta 65 años. Ahora, entonces, en ese sentido, y otra cosa, que también es un asunto que hay que siempre como que ponerle una clave interpretativa, es que son también personas que están conectadas, ¿no? O sea, que tienen el Facebook, digamos, y que se han dado el tiempo para eso. Entonces, dentro de todo, eh, quizás hay mucha gente, digamos, que no utiliza Facebook, etcétera, etcétera, que simplemente no puede, o su opinión no está expresada en esta parte, ¿no? Ahora, en ese sentido, a mí la verdad que me sorprende el resultado, eh, ya que generalmente creo que es un poquito más, eh, más como proporcionado, como que entre todos las formas en que se expresan a favor y en contra, ¿no? Eh, Ahora, yo, por ejemplo, una cosa que quizás veo, que es una posibilidad, digamos, como también hubo una menor votación de jóvenes, puede ser que los jóvenes que quizás ahorita son los más afectados, quizás también por el asunto de la pandemia, porque se les dificulta trabajar, por el asunto de las universidades, etcétera, quizás no hay un gran número de respuestas, no recuerdo el número que habías puesto, pero no hay un gran número de respuestas, quizás de jóvenes en ese caso, que quizás, y que pueden ser los más críticos generalmente también, entonces en ese sentido como que la balanza se equilibra un poco más hacia los adultos que están, digamos, satisfechos con una vida más estable también, lo que la pandemia quizás no afectó forma tan fuerte. Eso por mi lado por ahora. No sé si igual alguien más quiera aportar otras cosas, ¿no? Sí, claro, Ricardo, por favor. Allá. Gracias, Eduardo, y gracias por la invitación también. Un gusto conocerlos y saludarlos a todos, ¿no? Bueno, yo de manera breve diría que tal vez la pregunta es general y lo que puede suceder es que inicialmente siempre hay una carga de positivismo cuando tú inicias una encuesta, ¿no? Es relativo y general. Por ejemplo, cuando tú le preguntas ¿qué te parece la calidad del espacio público de tu barrio? A veces la gente, como no le estás preguntando algo muy específico, y obviamente el grado de aceptación que existe como tales, los usan todos los días y llega un momento que te acostumbras a usarlo en el estado que esté, ya pasa a ser, bueno, está bien, no, realmente no me molesta, ¿no? Pero obviamente si ya se entra a detalles más específicos, ¿no? ¿A qué nos referimos con satisfacción? ¿O cuál es el significado de satisfacción desde tu percepción, ¿no? Poder movilizarme a mi trabajo, tener un trabajo en esta ciudad. Recordemos que Guayaquil, por su calidad de aglomeración urbana, obviamente te brinda la posibilidad de tener, aunque sea un trabajo informal. Y todas esas cosas suman, ¿no? En cierta forma. Pero si ya vamos a detalles mucho más específicos, puede ser que ellos obviamente construyan una opinión más crítica. Estoy de acuerdo también con Manuel, ¿no? Depende también la edad un poco, la accesibilidad de ciertos servicios que puedan tener las personas que tienen internet y que tienen el tiempo también de responder la encuesta. Pero todo suma, ¿no? Yo pienso que también me sorprende, pero en el sentido de que puede ser muy general y un público muy específico tal vez, pero yo pienso que a lo que vayamos avanzando vamos a poder ver detalles más específicos y obviamente una posición más crítica en general, ¿no? Gracias. Javier, algo creo que ibas a comentar. Sí, justamente, bueno, primero también gracias Eduardo por el espacio para conversar alrededor de estos
puntos que resultan interesantes. Y de entrada también coincido en que nos asombra, ¿no? Tal vez ese nivel de optimismo cuando empezamos a contestar una encuesta con una pregunta así general como esta, ¿no? Y yo quisiera justo conectar con lo último que acaba de decir Ricardo. Es decir, en ciertas partes ya de los resultados, en conexiones con preguntas que se aproximan al diario vivir o lo que me afecta directamente, ahí vamos a ver una diferencia en las respuestas y eso va a resultar interesante. Yo creo que sí, efectivamente hay de todo cuando alguien nos pregunta qué satisfecho estás con tu lugar donde vives. Yo me atrevo, por ejemplo, es un atrevimiento todavía, obviamente no sustentado en alguna encuesta o algo, pero en la experiencia que tenemos en el noroeste de Guayaquil, que son zonas de familias de extrema vulnerabilidad, es muy probable que yo haga la misma pregunta de nivel global y mucha gente va a estar satisfecha porque es su zona, es su barrio, es su gente. Tienen actividades en las condiciones difíciles que están, pero tienen actividades los fines de semana, tienen fiestas, tienen fútbol, tienen su iglesia de barrio, tienen un pastor, un sacerdote, en fin, tienen las fundaciones que estamos trabajando que nos ven como amigos. Entonces, ellos pueden responder si yo estoy satisfecho porque tengo muchos amigos en el noroeste, o aquí tuve a mis hijos, en fin. Entonces, yo quería justamente hacer referencia a eso, que el nivel de generalidad de la pregunta puede ser que efectivamente nos dé una pista de que la gente, frente a los diversos problemas que hay, sí, estoy satisfecho con vivir en Guayaquil, ¿no? En ese sentido, digamos, ¿no? En que es una pregunta tan abierta que te puede conectar con varias dimensiones de tu vida. Y lo último que quería mencionar es que lo que dijo Manuel también, refiriéndonos a quienes contestaron. Yo creo que efectivamente son las personas que estuvimos conectadas tal vez por el tema laboral al Internet durante la época dura de la pandemia, y recordemos que fuimos quienes presenciamos toda esa avalancha en redes sociales y en noticieros, etcétera, de cuestionamientos y críticas a la ciudad, a todo nivel. Entonces, es como responder una pregunta en decir, bueno, ya pasamos lo duro, ya me siento satisfecho, porque tratamos en ese momento, ¿no es cierto?, de hacer una especie como de un frente de que no nos apabullen tanto en ese momento, ¿no? Porque aquí tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, en fin, que son elementos ya como de psicología social, si se quiere. Entonces, es una respuesta como que inmediatamente dices, ya pasamos lo duro, lo feo, ¿no? Dios no quiera, no volvamos a eso, es lo que dice la gente, ¿no? Dios no quiera volver a esa etapa. Entonces yo respondo inmediatamente, sí, yo estoy satisfecho con Guayaquil, justamente en ese estrato social que tiene acceso a un trabajo estable, al Internet, y recibimos, pues, como ciudad, o sentimos como ciudad, la avalancha de cuestionamientos en etapa fuerte, en etapa crítica de la ciudad, ¿no? Gracias. Efectivamente, levantar un ejercicio de estos en el contexto actual de distanciamiento y de restricciones de movilidad resulta todo un desafío, pero es precisamente la forma en que incluso en muchos temas tenemos que desenvolvernos en la actualidad, y efectivamente hay que tener esas consideraciones para estos resultados que no buscan ser una voz de la totalidad de la población, pero al menos identificar problemáticas que requieran cierta atención adicional a lo evidente. Entonces, avancemos a la siguiente. Les preguntamos a las personas, ¿cómo crees que se encuentra Guayaquil en la actualidad respecto a años anteriores? Voy a revisar las dos siguientes porque están conectadas. Cuando les preguntamos a las personas cómo crees que se encuentra Guayaquil en la actualidad respecto a años anteriores, la mayoría dijo mejor que antes, seguido de excelente e igual que antes. Cuando les preguntamos cómo crees que estará la situación de Guayaquil en los próximos meses, la mayoría respondió mejor e igual. Ahora, quiero destacar o hacer una comparación con los resultados que tuvimos en abril de este año. Como les dije, en abril de 2020 levantamos un ejercicio similar para conocer cuál era la sensación en ese momento. Y cuando preguntamos sobre la situación de Guayaquil en los próximos meses, en el ejercicio que hicimos en abril, el primer lugar era peor y el segundo lugar era pésimo. Entonces, en abril de 2020, en el momento más crítico de la pandemia en Guayaquil,
la percepción de las personas respecto a la situación en Guayaquil en los próximos meses era principalmente peor y pésima. Ahora, en julio, la perspectiva es mejor o igual. Es decir, ha habido un cambio evidente en este caso. ¿Creen que esto responde efectivamente al momento en que estamos atravesando ahora en la pandemia, que se siente lejano, aunque no ha pasado, pero como ya podemos salir, ya incluso la gente se está yendo a la playa, parecería que se ve distante? Ricardo, por favor. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo en el sentido de que hay un cambio y yo pienso que en ese momento se da, en el momento en que se pasa a un semáforo amarillo y se empieza a soltar un poco el tema de la accesibilidad a los espacios públicos, hay un cierto positivismo que no es malo si hablamos de percepción en general de la ciudad, ¿no? Y obviamente una tendencia a ser positivos por el tema de lo que viene, pues, ¿no? En ese momento, el pensar que podemos salir adelante juntos, hay una sensación de bienestar relativo y descanso de toda la tensión. Entonces, pienso que es normal y esto cambia de mes a mes, ¿no? También recuerden que este año es un año muy político, ¿no? Entonces, y el siguiente también. Entonces, en ese lado también todos los temas que se están dando respecto a corrupción desvían un poco el negativismo hacia el sector político y no tanto a la ciudad como tal, como ente físico en donde tú vives, ¿no? Entonces, por ahí puede ser que sea la cosa, intuyo, ¿no? No podría decir que efectivamente es así. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Si no, avancemos a la siguiente para conversar. Sí, yo solamente hacer referencia, es probable que esto se lo vaya conectando también en las próximas respuestas. Es decir, tal vez la ruptura que hubo entre la cotidianidad que habíamos tenido hasta el mes de marzo, ¿no es cierto? Esa ruptura con nuestra cotidianidad y al ingresar a una etapa casi traumática para todos nosotros en Guayaquil, ¿qué es lo que más deseamos como sociedad? Es volver a lo que cotidianamente, en lo que cotidianamente hemos estado involucrados. Es decir, seguir con nuestra agenda laboral, familiar, de vacaciones, etcétera, o de micronegocio, o quienes estamos haciendo X actividad, en fin. Entonces yo creo que estas respuestas se vinculan con eso. Es decir, siempre que salimos de una etapa traumática, tendemos como sociedad a generar una ruptura con lo que pasó para volver a nuestra cotidianidad. Y el retorno a nuestra cotidianidad, como dijo Ricardo, generalmente se expresa a través de una respuesta de optimismo. Y mira lo que está sucediendo en Europa, en Barcelona, en los países que ya pueden ir en las ciudades que pueden ir a la playa. O sea, la gente quiso regresar a su cotidianidad en verano, cuando la cotidianidad de Europa es pues el veraneo. Y regresa con una actitud lo más positiva y abierta posible, y eso ha implicado que nuevamente surjan los rebrotes, ¿no? Entonces creo que hay algo de eso ahí, ¿no? Ese optimismo de volver a lo cotidiano a nivel social, ¿no? Y solo una última cosa, bueno, pues por mi lado, de acuerdo totalmente con Ricardo, la parte de quizás de ver más hacia los políticos y tirar hacia allá las frustraciones, pero también si se ve esta de acá, con este gráfico, con el anterior, y con el previo, con el primero, parece como que dentro de los encuestados, los 650 encuestados, hay un núcleo relativamente duro de optimistas y gente, digamos, positiva, ¿no? Porque es más o menos como que ese 40, 45 que dicen que están muy bien, que la cosa va a estar mejor, e incluso en la otra que era, claro, que también era 46 mejor que antes. Ahora, a mí la que me sorprende también es esa que cuando dice cómo se cree que se encuentra Guayaquil en la actualidad respecto a años anteriores, es que hay un 20% que diga excelente, ¿no? Ese dato me sorprende en general, o sea, porque eso ya creo que rebasa el optimismo, ¿no? Ya hay otro nivel de felicidad con la vida, ¿no? Entonces, eso ahí es como que, pero en cambio entre 45 y 40% como que es relativo, o sea,
es como una tendencia con la respuesta anterior, ¿no? Como que están satisfechos en el 5, nivel 5, por decirlo así. Aquí también que van a estar mejor que antes y que también ahora están mejor, o que en el futuro van a estar mejor. Entonces de ahí, digamos, como que hay ese núcleo optimista y positivo de los encuestados. De ahí está ese 20% que sí es otro tipo de núcleo de los que hay que emular para estar felices en la vida también. Eso es por mi lado, nada más. Bueno, o quizás no todo, o todo podría estar peor, quizás, ¿no? Digamos, la ventaja que sí te da el poder encuestar a través de Facebook en especial, es que no tienes muchos matices, o sea, la respuesta, ni interpretaciones, ¿no? La gente escoge esa respuesta y así la registra. Pero sí es una evidente fluctuación, cuando en abril la sensación era distinta, obviamente se veía que todo iba a estar peor y pésimo, y ahora mejor o igual. O no sé si igual en este caso es que no va a estar bien, porque tampoco estamos bien en la actualidad. Siguiendo, esta pregunta fue abierta, o sea, preguntamos a las personas cuáles considera que son los tres principales problemas que afectan Guayaquil. Nuevamente, esta es la lectura de julio y quizás aquí tengo la comparación del 2018, el ejercicio que hicimos anteriormente. En ambos vemos que el principal problema que se identifica es la delincuencia, seguido del desempleo, corrupción, cultura de los guayaquileños o cultura ciudadana, calidad de servicios básicos, contaminación, tráfico, salud, transporte público. Y aquí agregamos en menor proporción que aparecen pobreza, informalidad y el COVID-19. Es decir, la delincuencia, al igual que en 2018, sigue siendo el principal problema que se visibiliza en la población, seguido el desempleo, porque también en 2018 drogas era el segundo, pero el siguiente era el desempleo. Y se mantienen otros como contaminación, tráfico, eh, corrupción, pobreza. Lo que sí quizás llama la atención en este de acá es que siendo tan reciente el tema de todos los problemas del sistema de salud y la pandemia, se ha mencionado como en menor proporción en este caso. ¿Qué les parece estos principales problemas identificados? Javier, adelante. Solo, gracias, Manuel. Solo quería mencionar que lo primero que se nos ocurriría al hacer una pregunta de estas es que el problema de la corrupción con lo que está pasando en el Ecuador sería la respuesta de preferencia de los ecuatorianos y en general de los guayaquileños, ¿no? Y mira, el 6% frente al 29% que es delincuencia. Entonces, no, yo solamente quería mencionar algo, lo interesante que es comparar los resultados de aquellas preguntas que tienen un carácter más global, donde hay dentro varias variables de condiciones de vida, y si vamos aterrizando a condiciones más específicas, ¿no es cierto? Lo que a mí me afecta más en mi vida cotidiana es la delincuencia, lo más directo en mi vida. Entonces me parece que tendría sentido la respuesta, y como tú dices, hay similitud, ¿no es cierto?, con la anterior encuesta que ustedes aplicaron. Y se asemeja también a otras encuestas de carácter nacional, ¿no es cierto?, que de cuando en cuando aparecen en las encuestadoras, que la delincuencia es uno de los principales problemas por los cuales, ¿no es cierto?, respondemos en este tipo de encuestas los ecuatorianos. Entonces, me parece que, y es un tema también técnico en cuanto al tipo de pregunta, aquello que nos afecta directamente hace que pongamos en la mesa aquello negativo que nos está afectando, que en este caso es la delincuencia, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, yo en primer lugar creo que hay que ver cuál es el otros que falta, porque haciendo ahorita justamente una suma rápida, no, creo que no suma 100%, suma 72%. Entonces hay al menos un 30 puntos por ahí que están medios perdidos. No sé si por ahí alguna cosa, y bueno, una cosa que me parece como, digamos, importante es, digamos, la forma en que baja el nivel de percepción de la delincuencia como problema principal. Generalmente siempre es el más alto, ¿no?
Ahora, puede ser justamente eh, que, que en la época de la pandemia, como todo el mundo estaba encerrado, capaz que no estaban percibiendo eso como un gran problema. Ahora, por ejemplo, me parece súper raro que igual, bueno, quizás porque es algo coyuntural, ponen al COVID-19 como el 1%, como algo súper bajo como un problema de Guayaquil, ¿no? Porque fácilmente, si uno piensa de forma más como inmediata, coyuntural, podría decir que ahorita el problema, digamos, más que la delincuencia puede ser el COVID, ¿no? Como a nivel mundial. Entonces eso es como algo extraño. De ahí, bueno, de lo demás, creo que como que sigue una tendencia más o menos general a los casos anteriores. De corrupción quizás yo hubiese esperado un poco más, porque como han salido todos los casos estos terribles en junio, creo que en relación al año pasado no sube mucho, o incluso está un poquito más, eh, o sea, creo que subió 3 puntos nada más. Pero de fondo ahí habría que ver, quizás hay un 30% de palabras, ¿no? De asuntos que no están categorizados. Habría que ver en qué parte de todo eso entran. Quizás, no sé, pues quizás ahí se suma alguno más a delincuencia, o quizás son otras cosas que ahí habría que revisar en términos de la base de datos, ¿no? Para tener una o al menos revisar por qué existen esos datos perdidos. Sí, Ricardo, por favor, y de ahí te cuento un poco sobre la metodología en esa parte. Listo. No, solo agregar que estas encuestas son súper interesantes, considerando que estamos hablando de percepción, ¿no? Entonces, al vivir en una ciudad grande como Guayaquil, con toda la complejidad que tiene, porque las ciudades son sistemas urbanos complejos, o sea, no hay ciudad perfecta, delincuencia hay en todo lado, en diferentes grados, pero siempre existe, ¿no? Pero es interesante reflexionar de estos problemas, cuáles tienen relación directa con la inequidad, que es un tema súper interesante que aquí en Guayaquil se lo vive a diario y se lo observa en la fragmentación social y espacial que existe, ¿no? O sea, tenemos, tú pasas, por ejemplo, de Los Ceibos a Mapasingue, tienes escenarios o imágenes urbanas totalmente distintas, ¿no? Es un contraste terrible, ¿no? Y bueno, cruzando de San Borondón al otro lado, todo lo que uno puede ver en el cambio de paisaje, obviamente te habla de esa fragmentación, ¿no? Esas diferencias entre ricos y pobres, se puede decir. Entonces, sí es interesante ver cómo los ciudadanos que son encuestados, la delincuencia es algo que nos afecta a todos, pero yo estoy seguro que los ciudadanos de bajos recursos y de medios recursos que en ciertos sectores de la ciudad ya están acostumbrados a vivir con la delincuencia o a convivir con la delincuencia, a convivir con el desempleo. Por ejemplo, tenemos un 60% teóricamente, no habría que ver cómo está esa cifra, de informalidad, de comercio informal, de actividades informales dentro de la ciudad. Entonces, es interesante saber para las personas cómo lo perciben en el sentido de haberse acostumbrado a que sea uno de los problemas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, transporte público, pobreza, informalidad, tráfico, salud, contaminación, tal vez son bajos porque simplemente están acostumbrados a vivir así o estamos acostumbrados a vivir con esos escenarios. Ya no nos produce tanto contraste como si reflexionáramos con mayor profundidad de eso, ¿no? Y delincuencia, como lo mencionaba Javier y Manuel, obviamente nos afecta directamente. Entonces, son datos que obviamente tal vez un político los puede tomar como que chuta, tengo que aumentar mi propaganda o mis ofrecimientos de seguridad, de empleo, tengo que dar más empleo y obviamente tengo que mostrarme transparente que voy a combatir la corrupción. Pero yo pienso que hay que también repensar esos problemas en los cuales, o a los cuales los ciudadanos de todos los estratos los vemos como tradicionales y son muy malos, son muy negativos, como la inequidad, ¿no? Es terrible eso y el acostumbrarnos a eso también es un problema muy grande. Solo un tema que agrego respecto a la metodología. En este caso la pregunta fue abierta y lo que hicimos a la interna es tratar de, bueno, lo que hicimos fue tabularla y agrupar en función de los temas que con más frecuencia se mencionaban. Es decir, no necesariamente todos van a sumar 100% porque no fue una pregunta para seleccionar, sino abierta, y lo que se refleja aquí es la frecuencia con la que se mostraban las respuestas y los temas. Ahora, no sé si, algo que se me venía a la mente, no sé si realmente
Esto es otro ejemplo de lo que vimos en su momento con las elecciones de gobierno local, donde se percibían ciertos favoritismos a ciertas candidaturas y los resultados fueron totalmente distintos, al punto que se volvió impredecible. Pero en todo caso, sirve y resulta interesante analizar esto y considerar que todavía, a pesar de todo, la delincuencia sigue siendo el principal problema identificado por las personas que participaron. Si avanzamos, les preguntamos que seleccionen hasta 3 entidades que consideran que realizan acciones para resolver los problemas de la ciudad e incidir en la calidad de vida. Y en primer lugar fue el municipio de Guayaquil, luego las fundaciones y tercero la empresa privada, seguido el Comité Barrial y Policía Nacional. Es decir, las personas que respondieron identifican que quien tiene la tarea de atender estos temas, más allá de cómo se hagan, simplemente de quién es la entidad que realiza acciones en esa línea, principalmente está el municipio, y luego las fundaciones y en tercero la empresa privada. No sé qué les parece, creo que en especial la empresa privada, que llama la atención que aparezca en tercer lugar como aquella entidad o grupo que realizan acciones para resolver problemas de la ciudad. Digamos, lo del municipio es entendible porque es la principal, o el gobierno local está más cerca en el día a día de la administración local. Las fundaciones quizás yo me atrevería a decir que se nota una especie como de repunte, me imagino, y luego la empresa privada. ¿Qué les parece esto de la empresa privada que aparezca allí? Yo creo que en este caso la gente de que respondió ha pensado en, digamos, casi como que entre fin social y fin de lucro, ¿no? Entonces como que ha identificado mucho más que el fin, digamos, las organizaciones que tienen un fin social de ayuda hacia lo público es la municipalidad y las fundaciones, ¿no? Pero que las empresas, como son más bien de tipo de con fin de lucro, con, digamos, para asuntos, digamos, con intereses económicos propios, de crecimiento propio, no van a ayudar en términos de la calidad de vida. Sin embargo, me parece interesante que dentro de todo lo que puede ser como una ideología bien guayaquileña, ¿no? De la propiedad privada, del comercio, del libre comercio, etcétera, es como que igual se le pone, digamos, bastante, tiene una expectativa grande la municipalidad, como dentro de todo, como esperando la intervención activa siempre de la municipalidad. En cambio, en este discurso de que la empresa privada es como que el motor de la economía, etcétera, como que dentro de todo no se refleja, ¿no? en esta encuesta, en estas respuestas. Cosa que es interesante, como digo, contradictorio con la ideología guayaquileña en todo caso, ¿no? Eso habría que quizás verlo, explorarlo un poco más ya luego, ¿no? Pero eso es lo que inicialmente a primera vista me salta, ¿no? Sí, yo creo que a mí me resulta también interesante porque fíjense que si sumamos empresa privada y organizaciones sociales, suman 54% casi, ¿no? 55%. Entonces es el mundo de lo no gubernamental, del no gobierno, digamos así, acompañado de una percepción de que el gobierno local es la entidad, digamos, mucho más efectiva para resolver problemas, como dice la pregunta, ¿no? Resolver problemas e incidir en la calidad de vida. Entonces, claro, hay un contrapeso bastante fuerte de lo no gubernamental, lo privado y las ONGs frente a lo gubernamental. Y la distancia enorme que hay frente a lo gubernamental nacional, que son justamente las que tienen la competencia de resolver problemas claves de vida, ¿no? Salud, educación, etcétera. El mismo tema de la seguridad. Entonces, eso dice mucho también de lo que hay detrás de la cultura guayaquileña, de cómo vemos a las instituciones, ¿no? Y para qué son, yo creo sobre todo. ¿Para qué es la ONG y la empresa privada? Yo creo que hay detrás también una cultura en el sentido de que cuando ha habido momentos difíciles de la ciudad, ¿cierto? Ahí apelamos bastante a la solidaridad que
se traduce en un trabajo de las ONGs y del sector privado para colaborar en momentos difíciles de la ciudad. Eso yo creo que ha sido histórico en el caso de Guayaquil. Yo creo que responde mucho eso también. O sea, hay un contrapeso fuerte frente a lo gubernamental de lo no gubernamental. Y yo creo que me atrevo a decir, por ejemplo, si hacemos una pregunta similar en Cuenca, por ejemplo, donde el peso de la institucionalidad gubernamental es fuertísimo, es una hipótesis, pensaría que la respuesta en una ciudad como Cuenca, por ejemplo, sería distinta. Gracias, Ricardo, por favor. Sí, me parece igual bastante importante estos datos en el sentido de, nuevamente, percepción, porque al preguntarles, consideren que están realizando acciones para resolver problemas, ese es un gran componente, ¿no? Fuerte. O sea, ¿quién está ahorita resolviendo problemas aquí en la ciudad? Y la segunda es que puedan incidir en la calidad de vida. O sea, son dos componentes fuertes. Pero yo digo que el primero es más reactivo, el segundo más tiene que ver con la planificación, ¿no? O sea, está planificando mejorar tu calidad de vida de alguna u otra forma. Entonces, obviamente el municipio resalta porque es el que directamente tiene, se puede decir, las competencias para intervenir el espacio público construido, etcétera, etcétera. Pero aquí, perdón, es que mi hijo está por ahí. Pero haciendo una autocrítica, yo vengo del sector de la academia, pues no de la investigación sobre ciudad. Universidades es el penúltimo. Entonces, esa es una autocrítica para nosotros muy importante y muy necesaria, porque significa que lo que estamos produciendo en investigación, que es también parte de nuestras funciones, estamos en docencia, obviamente, educación superior, pero también uno de los productos más importantes que generan las universidades es la investigación. Prácticamente no está llegando a ser efectiva en el sentido de, se puede decir, satisfacer esta necesidad de resolver problemas de la gente, ¿no? Y peor, en ayudar a planificar su calidad de vida. Entonces, ahí sí nosotros como universidades de Guayaquil, tenemos a la ESPOL, está la UES, la Universidad de Guayaquil, estamos nosotros, la Universidad Católica, y otras universidades que también están aquí, públicas y privadas. Tenemos que repensar los resultados que nosotros brindamos a la sociedad como tal. Deberíamos estar como que más adentro ahí, ¿no? Debemos estar más entre de la mitad para arriba, y en verdad estamos ya pegaditos a, bueno, no tan pegaditos, pero penúltimos, y ya lo último es partidos políticos que obviamente han perdido total credibilidad, porque la gente los interpreta como simplemente en los momentos de elecciones se activan y te ofrecen de todo y buscan resolver, pero un partido político nunca te va a resolver problemas realmente. Te promete resolverlos, pero no te los resuelve, ¿no? Directamente o necesariamente. Entonces, yo agregaría eso, ¿no? La autocrítica a nosotros como universidades, dónde están, cómo hacer llegar estos importantes resultados que generamos en cuanto a investigación para que realmente les sirva a la gente para ayudar a resolver sus problemas, ¿no? Y una última cosa nomás que también veo ahí, ¿no? Que creo que también esta pregunta permitía seleccionar al menos más de una opción, ¿no? Porque también hay como que, o sea, todo el mundo, digamos, ve el municipio, o la gran mayoría de los encuestados, un 70% del municipio como los que pueden incidir realmente, pero también, digamos, ahí luego se distribuye un poco quién es el complemento para el municipio, ¿no? Porque, digamos, entre comités, empresas, fundaciones, también están como un cuarto de la gente piensa más o menos que ellos pueden incidir. Pero también, claro, ahí coincido, no ha percatado lo de la universidad, es terrible, la verdad, en términos para nosotros eso ahí, ¿no? Sí, esa es un poco la idea de estos resultados que ayuden a motivar cierta reflexión y que puedan ser aprovechados en las distintas interpretaciones que pueden tener. Avancemos a la situación económica. Voy a mencionar todas las preguntas que se refieren a situación económica para quizás comentarlas en conjunto, ¿no? Primero, preguntamos, ¿cómo consideras la situación económica actual en tu hogar? Allí quizás sí refleja un poco lo que se comentaba hace un rato, ¿no? En primer lugar está peor que antes, luego igual que antes, seguido de pésima, y mínimamente excelente y mejor que antes. Esto quizás es una lectura un poco más realista de lo que uno podría percibir sin datos del tema económico que no está bien.
Respecto a los ingresos del hogar, preguntamos si consideran que los ingresos en sus hogares se vieron afectados por la emergencia del COVID-19. En primer lugar, sí, bajaron mucho. En segundo, sí, bajaron poco. En tercero, no, se mantiene igual. Y con un porcentaje mínimo, quienes dijeron que aumentaron ya sea poco o mucho. Es decir, nuevamente el tema económico está bastante preocupante. ¿Cuál ha sido tu principal necesidad durante la pandemia? En primer lugar, trabajo, seguido de pago de deudas, luego alimentos y otros temas como control de precios, medicinas, movilidad, información sobre la pandemia, seguridad. Es decir, aquí cambia, ¿no? La seguridad se vuelve una necesidad menor en frente al trabajo y el pago de deudas. ¿Consideran que en Guayaquil existen suficientes oportunidades laborales para quienes lo requieren? En su gran mayoría, más del 90%, no. Consideran que no hay suficientes oportunidades laborales. Entonces, hasta allí lo económico se reflejan realmente datos un poco preocupantes. ¿Cómo creen que debemos interpretar estos temas quizás para buscar construir alguna solución desde nuestras esferas de trabajo? Yo quisiera empezar en este punto, pero me parece también bastante interesante. Aquí se puede observar que la vulnerabilidad no es un tema solamente de estratos sociales aquí en Guayaquil. Realmente, por ejemplo, por ofrecer un ejemplo rápido, los sectores medios, de ingresos medios, son muy dependientes o somos muy dependientes del empleo y del empleo formal, ¿no es verdad? Entonces, también somos sectores que obviamente dependemos del uso de tarjetas de crédito, los créditos que paga cada familia de acuerdo a los bienes que adquiere. Entonces, al darse una situación como esta, obviamente la capacidad de resiliencia es mínima y se produce el caos, ¿no? Inmediatamente lo que hizo el gobierno fue atacar a los puntos estratégicos, que es no cobrar deudas, ni de consumo de servicios básicos, ni de tarjetas, ni de bienes que están comprados a crédito. Eso ayudó a un poco a respirar, pero igual la preocupación es para todos. Mi reflexión, que siempre la comento un poco, el tema de la desigualdad o de la inequidad y también de la informalidad que hay aquí en Guayaquil en cuanto a lo laboral, es que ese es nuestro gran colchón que nos ha permitido que aquí en la ciudad no haya una especie de guerra civil o alguna especie de colapso, ¿no? Cuando suceden estos temas de crisis económica, de crisis sanitaria, desastres naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, también es perjudicial al mismo tiempo porque tenemos muchas familias que no tienen un seguro social, no tienen un respaldo en cuanto a, no tienen se puede decir, el historial crediticio formal o la accesibilidad a créditos formales por justamente depender de esta informalidad. Entonces, yo diría que nuestros sectores, todos los sectores medios y bajos, somos extremadamente vulnerables a estos temas de crisis económicas, crisis sanitarias, desastres naturales. Hay obviamente un sector alto, una élite se puede decir, que obviamente tiene... Pasó algo. Sí, quizás Manuel, puedes comentar algo hasta que Ricardo se... Sí, bueno, yo creo que aquí dentro de todo termina siendo ya más un cable a tierra, ¿no? Más un golpe a la realidad, ¿no? Más allá de las actitudes, expectativas y el optimismo visto en las primeras preguntas, ¿sí? Aquí ya es algo que resuene, que está mucho más ligado a las situaciones concretas de sus familias, ¿no? Entonces, más allá a veces de lo que uno pueda pensar más conceptualmente respecto a la ciudad, de lo como está Guayaquil, etcétera, esto es algo que ya se contesta de forma más objetiva. Y bueno, dentro de todo, casi que se da la vuelta en el sentido de estar feliz estar satisfecho de vivir en la ciudad, pero luego ya cuando estás hablando de tu hogar, la cosa ya no es como, podrías decir que ya no estás tan satisfecho, no estás con una situación complicada en términos económicos. Obviamente, esto igual se tiene que contextualizar en que quizás
no solo en Guayaquil, sino en muchas partes las respuestas van a ser parecidas, ¿no? Porque con todo esto de la pandemia, la situación económica en general está peor que antes, ¿no? Y en ese sentido, quizás también eso, más allá de un asunto urbano, de la situación específica de Guayaquil, o por lo que pasó entre marzo, abril y mayo, todas las ciudades van a estar con una respuesta muy parecida, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que ya refleja un poco más allá, digamos, la diferencia entre las condiciones objetivas y materiales hacia ya a unos tipos de percepciones subjetivas y más bien una actitud que se tenía positiva pese a las dificultades que se están viviendo. Javier, creo que ibas a comentar. Sí, es también en esa misma línea de Manuel. Yo creo que es interesante cómo parte la encuesta a partir de una pregunta más global, ¿no? Y sería interesante luego indagar en una encuesta de percepción de este tipo, qué elementos están detrás de aquello que yo siento como mi vida en una ciudad. Entonces, frente a una pregunta positiva al inicio, vamos hacia lo más concreto en cuanto a aquello que nos afecta más en nuestra cotidianidad y vemos ya los resultados. Yo estoy de acuerdo, va a ser una respuesta que la vamos a escuchar, yo creo que en todas las ciudades del país, y yo creo que es una respuesta que la vamos a recibir en encuestas en general en Latinoamérica, aún más luego de la pandemia. Por un lado, obviamente, está la histórica dificultad de mantenernos estables con un ingreso o con un trabajo. Eso es, yo creo que en Latinoamérica, un tema histórico, ¿no? Pero yo también creo que está relacionado con la ausencia de un sistema de protección adecuado en cuanto a la seguridad social y en cuanto al desempleo. Es decir, un problema de estos, por ejemplo, en un país del norte de Europa, nunca va a salir en los primeros lugares, porque la persona que se encuentra en desempleo tiene por delante toda una institucionalidad que le protege, todo un Estado que le protege, una seguridad social, un fondo de desempleo, etcétera. Que a diferencia de Latinoamérica, justamente esto refleja, desde mi perspectiva, haciendo una lectura más, si se quiere, más institucional, si tú quieres, refleja pues la ausencia, ¿no? La nula existencia de un sistema de protección frente al desempleo y a la estabilidad laboral. Y yo creo que esto, como decía Manuel, esto va a salir en yo creo que sería un problema que sale en todas las ciudades del país, ¿no? Yo diría a nivel latinoamericano incluso. Y ahora veamos el tema educación para ir avanzando. Igual vamos a ver todas las que incluimos, ¿no? La primera, si en los hogares de quienes respondieron existen niños o jóvenes, ¿en qué tipo de institución se educan? En su mayoría, o de los que respondieron, una institución pública, luego la privada y luego obviamente un porcentaje que no tiene menores o jóvenes en casa. Luego, si esta institución está desarrollando clases virtuales, que es la norma actualmente por temas de distanciamiento social, la mayoría sí. ¿Qué tan satisfechos están con la calidad de la educación? Realmente la mayoría optó por el rango medio, es decir, del 1 al 5 le dieron 3, seguido de 4, y posteriormente 2, es decir, en la mitad del espectro de respuestas se mantienen. Preguntamos también si consideran que en Guayaquil existe suficiente oferta de carreras universitarias. La gran mayoría no, respondió que no. Entonces, el tema de educación, quizás conectando a lo mejor la virtualidad con la calidad, ¿qué les dicen estos resultados a ustedes? Bueno, yo quisiera tomar la palabra y disculpen por haberme desconectado, un problema aquí con el cargador de la computadora. Sí, efectivamente la educación es un tema que
ha tenido o se puede decir que se le ha o ha enfrentado un gran desafío en esta época de pandemia, ¿no? De pasar de lo presencial a lo virtual. Y obviamente hay muchos resultados o muchas reflexiones que todavía están pendientes porque todavía se está tratando de observar o se puede decir evaluar cómo ha sido todo este proceso, ¿no? Pero así rápidamente de los resultados que presentan, realmente ha sido complicado. Yo estoy 100% seguro que a todas las familias de la ciudad se les ha complicado bastante este tema de pasar de que sus hijos vayan o asistan a un colegio o una escuela, a tenerlos en casa y obviamente proveerles la educación con la misma calidad que se requiere, ¿no? O que se puede, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez está en un punto medio porque no pueden ser tan negativos porque comprenden un poco las limitaciones que ha dado o que presenta esta pandemia o esta emergencia, pero por otro lado no están 100% satisfechos porque saben que no es lo mismo que la educación presencial, ¿no? Y obviamente los problemas que acarrea que tener que quedarse en casa y tener que muchos padres hacer las funciones de profesores de sus hijos directamente, ayudándolos a resolver problemas o haciendo los ejercicios, los deberes y todo eso, ¿no? Finalmente, yo también quisiera agregar que en el tema de la educación virtual tiene que ver mucho el tema de la tecnología y de la capacidad de tener esos equipos en casa, ¿no? Entonces, la mayoría está desarrollando clases virtuales en las instituciones a las cuales asisten los chicos, pero me ha sorprendido bastante y me parece muy interesante que está, no sé si Eduardo puedas mostrarla de si los estudiantes están en instituciones públicas o privadas. En el caso hay una mayoría de estudiantes en instituciones públicas, 41%, y un 27-28% en privada. Entonces, eso nos habla también que hay, no un equilibrio, pero bueno, tenemos una mayoría de familias aquí que están asistiendo a educación pública, y el desafío, si para las privadas ha sido un desafío el tema de la tecnología y el adaptarse a la parte privada, para las públicas es mucho más, porque obviamente como todos conocemos, tanto lo que es la educación primaria, secundaria, y también en cierta forma la educación superior, el sector público adolece de importantes deficiencias, no por la calidad de los maestros, sino por la calidad de la infraestructura que a veces ellos pueden tener acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo me imagino una escuela, por ejemplo, del Guasmo Sur, poder tener que adaptarse a este nuevo sistema, chicos del Guasmo que tengan que ver si alquilan una computadora o reúnen los padres para comprar una tablet y hacerlos que estén sentados ahí toda la mañana tratando de escuchar. O sea, todo eso son desafíos súper importantes que obviamente el sector público lo sufre mucho más, ¿no? Eso quisiera aportar. Pero obviamente haciendo énfasis nuevamente en la inequidad, ¿no? Cómo esto nos perjudica tanto, cómo resta la inequidad que predomina en la ciudad, en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica, si no es en todas, cómo resta a la capacidad de resiliencia y poder adaptarnos a estas emergencias. Y se lo puede ver un poco en los resultados de esta encuesta. Bueno, por mi lado, yo diría que, por ejemplo, hay unas cosas importantes que habrían que quizás indagar un poco más en la base de datos es si la educación pública y privada que se está recibiendo de los que contestaron es relacionada a educación básica en general o educación superior, ¿no? Que también ahí debe haber un tipo de diferencia también en la calidad, ¿no? En la percepción que se tenga. De ahí respecto a la satisfacción con la calidad, yo creo que, claro, es una respuesta del 31% que termina siendo, digamos, comprensiva, ¿no? Frente a las dificultades que existen y frente a la novedosa que es para todos, ¿no? Es decir, que estás con... Sí, es como decimos cuando te preguntan más o menos, ¿cómo estás? Bien, así como sí, o sea, no, es regular, o sea, no hay nada nuevo, no sé, como que algo muy ecuánime, muy salomónico, ¿no? Ahora, lo que puede ser interesante, o que sería interesante ver en esta parte de la satisfacción, es en la base de datos luego poder cruzar los que están satisfechos, qué tanto vienen del sector, o sea, los que tienen hijos en el sector público y qué tanto en el sector privado, ¿no? Porque ahí, digamos, solo está la satisfacción general, pero no se sabe de esos satisfechos
Si todos son del sector privado, por ejemplo, y los otros que están no satisfechos están más en el sector público. O qué tanto, digamos, hay una satisfacción dependiendo de el tipo de educación que están recibiendo los hijos. Y a su vez, dependiendo de si estamos hablando de la educación primaria, básica, o sea, general básica, o de la educación superior, ¿no? Creo que esos datos serían interesantes verlos en alguna ocasión como para tener una imagen mucho más rigurosa, mucho más exacta de lo que se pudo levantar. Sí, a ver, creo que vale destacar algo, que uno de los principales desafíos que tuvimos al hacer este ejercicio es que precisamente la encuesta originalmente estaba desagregada eh, con preguntas que aplicaban para uno u otro caso. Es decir, originalmente estaba la pregunta si tiene hijos menores y preguntas orientadas hacia la educación básica de escuelas, colegios, ¿no? Luego, si tiene hijos en edad universitaria y preguntas dirigidas a ellos. Pero también recordemos que las limitantes, quizás en estos temas en línea, no solo van por temas técnicos, sino por tiempos de atención. Es decir, es muy poco probable que alguien le dedique demasiado tiempo a hacer algo, ¿no? Respecto a quienes evidentemente en un momento presencial pueden darle mayor atención. Pero efectivamente esos cruces de quienes al menos respondieron privado y de esos cómo expresan la satisfacción igual con público, sí lo podríamos hacer. Claro, bueno, claro, totalmente de acuerdo. Y una última cosa, yo creo que esta última pregunta, la que estás mostrando ahorita, más bien es algo de desconocimiento y un tipo de adivinanza, ¿no? De ahí también es justamente algo, ahí dependería de cuánta gente realmente conoce el sistema universitario o tiene hijos que están en el sistema universitario o cuántos son simplemente los que están en educación general básica. Listo, avancemos. Vamos a ver las de salud también rápidamente para ir aprovechando un poco el tiempo, pues nos faltan algunas respecto a la encuesta. Entonces, en cuanto a salud, preguntamos si en sus hogares se encuentran afiliados a algún seguro de salud. La mayoría de los que respondieron al Seguro Social, al IES, luego no se encuentran afiliados y menos del 10% a un seguro privado. Posteriormente, en caso de que tenga un problema de salud, acudiría a algún hospital público o privado. La mayoría a un hospital público, luego un hospital privado, y un 18% decía que no acudiría a ninguno. Quizás destaco en este caso los resultados de abril, que en el pico de la pandemia, cuando preguntamos aquello, sí nos preocupó un poco porque la principal respuesta que tuvimos se refería a que, ya lo voy a buscar aquí, cuando preguntamos sobre si acudiría a un hospital público o privado, la mayoría de personas, les voy a mostrar, se inclinó hacia no ir a ninguno. Entonces, eso realmente, estos son los resultados de abril, en el momento que la pandemia golpeaba más, ¿no? En caso de que tengas algún problema de salud, acudirías a, el 49% en su mayoría respondió no acudiría a ninguno. Ahora, en julio, se mantiene un porcentaje de un 18% que no acudiría a ningún hospital público o privado en caso de tener un problema de salud, y en primer lugar los hospitales públicos. En cuanto a salud, también preguntamos si creen que en Guayaquil se garantiza el derecho a la salud. En su mayoría dijo que no. Si alguna persona en su hogar ha sido infectada por COVID-19, la mayoría estableció que no, aunque un 30% dijo que sí. Si tuvo que acudir a un hospital o clínica en los últimos 30 días, ¿cómo califica la atención? Ahí se distribuye entre los menores valores de la escala, es decir, una respuesta negativa. Pues en primer lugar está 1 sobre 5, en segundo lugar está 3 sobre 5 y en tercer lugar 2 sobre 5. Esto en cuanto a salud. No sé si
consideran comentar algo para avanzar en nuestra conversación. Y Javier, por favor. Sí, Eduardo, sí, así muy brevemente. Yo creo que un poco se conecta también lo que hablábamos con relación a aquellos aspectos que nosotros sentimos que son los más débiles en cuanto a la protección que recibimos eh, en este caso, de una instancia gubernamental, que es el Seguro Social, ¿no es cierto?, que es el servicio, que es el servicio de salud en el marco del sistema de servicios de salud. Yo creo que si hay un buen porcentaje de quienes contestaron las preguntas que pertenecen a estratos medios, se refleja obviamente el nivel de insatisfacción y sobre todo de preocupación con respecto a los servicios de salud que recibimos, ¿no? Como ecuatorianos y en este caso como ciudadanos que vivimos en Guayaquil. O sea, yo creo que refleja claramente, y yo creería que si se lo hace ya a nivel, digamos, si hacemos un censo, digamos, con esa pregunta, ese porcentaje se puede hasta disparar más, ¿no? Yo creo que es de los aspectos más sensibles el tema de la desprotección en cuanto al trabajo y a la salud, desde mi perspectiva, ¿no? Y yo creo que eso es coherente con el sentir de la mayoría de gente, ¿no? En cuanto a salud. Algo interesante, Eduardo, que podemos reflexionar también es que, volviendo a la lámina de problemas, recordemos que la salud era uno de los más bajos, ¿no es verdad? Pero aquí aparece como que no tiene una muy buena calidad o que no se nos garantiza el derecho a la salud en la mayoría. Entonces, es nuevamente lo que reflexionábamos, ¿no? Hay muchas, probablemente encuestados, que están acostumbrados a recibir ese tipo de servicio de salud, saben que no es tan bueno, pero no es un problema que realmente les afecte directamente y bueno, se vuelve una especie de, no queda otra, ¿no? O es lo que hay, la famosa frase es lo que hay, ¿no? Pero sí motiva a reflexión comparar estos dos datos, ¿no? Listo. Avancemos a temas un poco más generales. También preguntamos sobre calidad de servicios públicos y privados. Y realmente en la mayoría creería que no se destaca, digamos, mayor crítica a estos temas, ¿no? Cuando preguntamos cómo califican el servicio de agua potable que reciben, recordemos que las notas van del 1 al 5, siendo 5 lo mejor y 1 lo peor. En el caso del servicio de agua potable, la mayoría estableció 4, luego 3 y luego 5, es decir, una calificación orientada a lo positivo. ¿Cómo califican el servicio de energía eléctrica? De igual manera. 4 la principal respuesta, luego 3 y luego 5. El servicio de Internet, este tuvo su principal respuesta en la parte media, luego 4 y luego 5. El alumbrado público, igual, ¿no? 4, 3 y 5. El servicio de telefonía celular, de la misma forma, 3, 4, 5, y eso en general. Es decir, en estas respuestas, realmente la mayoría de personas, tanto en lo que tiene que ver con agua potable, con energía, con servicio de internet y con alumbrado público, además de telefonía celular, expresa una respuesta orientada hacia lo positivo más que lo negativo. No sé si les parece esto para comentar o avanzamos ya a los temas de barrios, que son los más cercanos. En la parte de barrios está lo del servicio de alcantarillado, o no se preguntó acerca del servicio de alcantarillado. Me parece que no está en esta. Esa estuvo Claro, porque bueno, yo digo que está generalmente como que bien evaluado, por decirlo así, pero generalmente el que sale mal evaluado, o sea, como que el que más exige, al menos cuando se hacen tipo de consultas en sectores populares, es justamente el servicio de alcantarillado, ¿no? Que no aparece en esa parte. En ese caso quizás la ausencia de, ¿no? Porque también es muy temporal, o sea, ya cuando en época de invierno que se hace evidente, ya nos acordamos de esas limitantes. Bien, avancemos a barrios. En barrios preguntamos varios temas porque de hecho
En este ejercicio se buscó una orientación más cercana a las personas y a lo que deberían considerar como calidad de vida en su entorno inmediato. En el tema de barrios, vamos a revisar las respuestas y de ahí podemos comentarlas, ¿no? Primero, les preguntamos de forma general cuál es su nivel de satisfacción con el barrio donde viven. Nuevamente una calificación orientada hacia lo positivo entre 3, 4 y 5. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de las áreas verdes y parques? Aquí la principal respuesta fue la intermedia y luego la peor, es decir, calificación de 1, seguida de 4 en cuanto a nivel de satisfacción de áreas verdes y parques. Sobre el comportamiento de los vecinos, ahora que nos ha tocado pasar mucho más tiempo en casa por los distanciamientos y las restricciones de movilidad, parece que los vecinos se han portado bastante bien porque están de 3, 4 y 5 las respuestas. Satisfacción con el estado de las aceras o veredas en el barrio, aquí nuevamente está entre 3, 4 y 5. Les preguntamos a las personas si consideran que en Guayaquil se pueden movilizar solo caminando, hacer todas sus actividades. La gran mayoría dijo que no. Luego, cuando consultamos sobre las calles en el barrio, también una lectura un poco positiva de 3, 4 y 5. Preguntamos sobre soluciones de vivienda para quienes lo requieren. La gran mayoría dijo que no hay suficientes soluciones de vivienda. Y la seguridad, preguntamos cómo la califican. En su gran mayoría la calificó con la nota negativa de 1 sobre 5, el tema de seguridad en Guayaquil. Esto en cuanto a los temas, digamos, más cercanos a nivel de barrio que consultamos, ¿no? Seguridad, suficientes soluciones de vivienda, satisfacción del estado de las calles, si pueden movilizarse caminando a hacer sus actividades, el nivel de satisfacción con las aceras, el comportamiento de los vecinos, la satisfacción con las áreas verdes y la satisfacción general con el barrio donde viven. No sé qué les parecen estos resultados o qué les evocan o motivan a pensar. Bueno, sí, yo quería solamente agregar un punto, ¿no? También aquí tiene que ver mucho con los niveles de consolidación del asentamiento humano, ¿no? Y depende del sector. Como lo mencionaba antes Manuel y Javier, habría que verlo, por ejemplo, en este caso desagregado por los sectores en donde se realizaron las encuestas, ¿no? Que estaba norte, sur, este, oeste y centro, ¿no? En su mayoría, ¿no? Son grandes sectores. Pero también considero que ya en Guayaquil hemos superado esta etapa de la consolidación básica, que es un asentamiento abastecido de servicios básicos, obviamente con deficiencias ciertos sectores, infraestructura básica también, y ahora el desafío es justamente esto, lo que te muestra la encuesta, ¿no? Ya una mejor calidad de áreas verdes, ya no solamente un parque, 80% de cemento, 3 árboles por ahí y un juego infantil dañado, no. O sea, ya hay una percepción de calidad diferente. También hay sectores en donde la percepción de calidad se altera en base a lo que se puede lograr, ¿no? O a lo que se les provee. Pero ahora yo considero que las familias están concentradas en esperar una mejor calidad de espacio público, de áreas verdes, de parques, etcétera, etcétera, ¿no? Y deberíamos ya pasar al otro nivel, que en este caso ya son servicios mucho más complejos, más relacionados con la tecnología, también ya no solamente un parque, sino tal vez una biblioteca, un museo, una casa comunal con la historia del barrio o de la cooperativa. O sea, aunque no se percibe aquí, pero yo pienso que ya el tema de servicios básicos y el tema se puede decir, superado en cierta manera, ¿no? No completamente, pero ya las familias están esperando algo más adicional, ¿no? Algo mucho más relativo a su calidad de vida como tal, como tejido social. Entonces yo pienso que hacia eso debemos apuntar. Las preguntas son muy buenas, porque obviamente si vemos que hay problemas de servicios básicos,
es simple, ¿no? Hay que abastecerlos de esos servicios básicos. Pero la percepción de la calidad de tu barrio y los niveles de satisfacción, como lo mencionaba Javier y Manuel en algún momento, también es relativo al tejido social que hay. De repente es una calle de tierra, el sector no está consolidado, pero tengo una red de vecinos y de familiares que me ayudan a subsistir y a cubrir ciertas demandas que me permiten, obviamente, sentir un nivel de satisfacción en el lugar donde vivo. Que puede pasar lo contrario, ¿no? De repente vivo en un sector que está súper bien consolidado, con toda la tecnología y toda la calidad de espacio público, pero no conozco a nadie, me siento un anónimo y realmente no me siento bien aquí porque no puedo conversar con nadie, ¿no? Entonces es relativo al sector y a sus niveles de consolidación y de estructuración del tejido social en el sentido de cohesión. Uh-huh. Sí, yo también quería brevemente mencionar algo que está en línea con lo que Ricardo acaba de mencionar. Primero, que depende mucho también justamente el nivel de consolidación y de cohesión en el territorio donde yo estoy habitando en ese momento, ¿no? Donde me están haciendo la encuesta. Yo creo que es interesante también cuando la primera pregunta de entrada al tema de barrios es cómo, no sé si Eduardo le puedes poner a ver, cómo se sientes, ¿no? Es similar a la primera pregunta de toda la encuesta. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción? Entonces, nosotros somos culturalmente, cuando nos hablamos de satisfacción, apelamos justamente a ese tejido social. Y dentro del tejido social, lo más directo son nuestros familiares, las relaciones de compadrazgo, de vecinazgo, de solidaridad en un tejido social. Entonces, me parece interesante, ¿no? Que sí, que haya un término medio en ese sentido, ¿no? O sea, no estoy ni bien ni mal, porque tengo una serie de aspectos en mi vida que me siento satisfecho. O sea, tengo familia, tengo vecinos, tengo una red de, ¿no es cierto?, que me ayuda en mi cotidianidad. Entonces, yo creo que en una pregunta de estas, lo primero que toca es la fibra de lo cotidiano. Mi cotidiano, lo más cerca de lo cotidiano en la gente es su familia, el vecino, en fin. Entonces yo creo que hay coherencia en eso, ¿no? Como decía Ricardo. Y lo interesante también es que bajando ya hacia lo más concreto, nuevamente vemos que justamente aquello que está afectando, está generando problemas ya en mi diario vivir, ya se refleja en la contestación. Por ejemplo, en el tema de seguridad, en el tema de acceso a vivienda, ¿no?, que tú presentabas, Eduardo, en el tema de la movilidad. O sea, mira qué interesante. La pregunta, ¿tú puedes moverte bien en Guayaquil? La mayoría responde no. Pensamos, ¿no es cierto?, hipotéticamente, que quienes responden son personas que utilizan Internet y están en estratos medio alto, medio bajo, es por ahí, ¿no es cierto? Entonces, que ese sector que, entre comillas, es el sector que mueve la economía de una ciudad, que mueve la microeconomía, el comercio, etcétera. Mira, eso dice mucho de cómo está Guayaquil. Cuando dicen no, o sea, el 77% dice no, en una pregunta de estas, es que ya hay un foco rojo aquí bastante evidente, ¿no es cierto? Entonces, bajamos de aquello que se relaciona con la interrelación con lo más mío, que es mi familia, mi barrio, digo, estoy bien. Pero ya cuando yo estoy solo enfrentando la vida, ¿no es cierto?, en el tema de inseguridad, de movilidad, de trabajo, de infraestructura, mira, se refleja lo que vemos en esa pregunta especialmente, ¿no? A mí me pareció, esa pregunta es importantísima en una ciudad como Guayaquil. Bueno, por mi lado, más allá de lo que ya también dijo Javier y Ricardo, me parece interesante saber, o poder saber, digamos, cuáles son, digamos, esos barrios mejor evaluados, digamos, en la percepción de la gente, y cuáles son los peor evaluados, ¿no? Saber cuáles son los que más tienen el 5, cuáles tienen el 1. Y dentro de todo, claro, ahorita hay que ver en el rato en que se hace esta encuesta, cómo se vive el barrio, ¿no? Porque el barrio ahorita es la casa, realmente. O sea, en el encierro, ¿cuál es el barrio realmente? Entonces uno está más bien en el recuerdo de cómo es cómo han sido los barrios quizás, y por ejemplo, hay barrios que son mucho más de cotidianidad, ¿no? Que están frente a frente en las casas, están así en un pasillo, ¿no? Donde tú ves a todo el mundo siempre cerca todos los días. Pero en estos momentos, y cuando se hizo la encuesta,
¿cuál es el barrio existente realmente? ¿No? Cuando quizás ya tienes todo el barrio, es esto de aquí, es el internet, o sea, es un barrio digital de alguna forma, donde ya nos vemos solo a través de estos medios, ¿no? Entonces, bueno, eso simplemente en términos de lo que significan los barrios en la actualidad, pero dentro de todo sería chévere saber cuáles son esos barrios mejor evaluados y los peor evaluados, ¿no? Eduardo, un detallito nomás complementando lo que mencionaba Manuel. Es importante justamente localizar eso y separar y analizar y comparar, porque por darte un caso, vía la costa, en el momento en que se produce el confinamiento, obviamente, y es muy probable que la mayoría de las familias tienen una muy buena calidad de vivienda o regular y pueden adaptarse, y puede ser familias que tengan casas con patios grandes y todo esto, ¿no? Pero en lo relativo, eso hablando de la habitabilidad, pero hablando de la movilidad, se dispararon obviamente los consumos por medio de delivery ante la dependencia del auto para movilizarte. No puedes salir caminando a la vía principal, tratar de cruzar la vía de la costa y llegar al comisariato, porque obviamente es extremadamente peligroso, ¿no? Para el ciudadano que no utiliza la calle normalmente caminando. Y aquí en Guayaquil hay una altísima dependencia del auto como medio de transporte. Es un sector medio alto que no utiliza el transporte público, utiliza su auto, y obviamente caminar en la calle es complejo y además la infraestructura no lo permite. Entonces, interesante porque no necesariamente esta respuesta podríamos pensar en los barrios de sectores medios y bajos ha de ser lo más alto el tema de las complejidades de movilizarse. Yo creo que es más bien al revés. En los sectores de bajos recursos tienes la facilidad de caminar y acceder. En la esquina tienes una tiendita, más allá tienes una farmacia, acá tienes el mercadito informal que se armó, acá cerraron el parque, pero aquí cerramos la calle y por ahí como que están jugando fútbol y nos llaman la atención los militares y ya se esconden los chicos. En cambio, en los barrios de sectores medios y altos, tienes una desconexión de la infraestructura en general, del entorno, y tienes estas ciudadelas burbujas que al cerrarse los parques internos, obviamente, y al tener la dependencia del auto, porque la infraestructura no te permite caminar, no es buena en términos de caminabilidad, obviamente se disparan los deliveries, hay un mayor consumo en costos relacionados a la compra de víveres e insumos, ¿no? Es relativo, o sea, es muy interesante, es relativo. Uh-huh. Listo, son debates que definitivamente amerita incluir, involucrar. El tema de la caminabilidad de las ciudades también es un tema interesante. Ahora hay ciertas acciones que vemos que desde lo público o el gobierno local están comenzando a atender o a darle más atención a ciclovías y a espacios. Incluso hoy leí algo sobre reducir parqueos en el centro. Entonces esperemos que ya el tema de hacer la ciudad más caminable y de que crezcan infraestructuras adecuadas para que las cosas estén cerca o que se conecten en los circuitos con transportación pública, pueda ser algo que se implemente. Nos quedan 2 secciones para revisar. Nos hemos extendido un poco, pero creo que ha valido la pena y este ha sido un diálogo bastante importante. Vamos a revisar las 2 que nos quedan. La primera, corresponsabilidad ciudadana. Aquí realmente la idea fue consultar respecto a la actitud de las personas para construir precisamente esa calidad de vida. O sea, no todo es esperar que desde lo público, llámese gobierno local, central o incluso, como veíamos, empresas privadas o fundaciones, hagan las cosas, sino también hay un compromiso ciudadano en algunos temas. Y preguntamos en esa línea, primero, ¿cómo califican el comportamiento de los guayaquileños en general? La mayoría optó por la respuesta media de 3, seguido de 4 y luego 2. Es decir, en total, en su mayoría, hay una calificación positiva. Respecto a cómo califican el respeto a las normas de tránsito por parte de los guayaquileños, allí realmente las respuestas se centraron hacia lo negativo, de 3, 2 y 1. Luego, cómo califican el respeto a las personas con discapacidad por parte de los guayaquileños, de igual forma, el grueso de las respuestas fue a lo negativo, que es hacia 3, 2 y 1.
Cuando preguntamos cómo califican el respeto a las filas o hacer columna o cola, ahora que debido a las limitantes, o que incluso en las épocas más difíciles de la pandemia, o de lo que podríamos decir la primera ola, teníamos que hacer fila y distanciados para ir a un supermercado o adquirir algo, el comportamiento en las filas fue calificado en lo negativo como 3, 2 y 1. Cuando hablamos del principal medio de transporte que utilizan para movilizarse las personas, la mayoría respondió bus urbano, luego vehículo particular, seguido de metrovía, es decir, entre metrovía y bus urbano es la gran mayoría de movilización, y quizás esto rompe un poco la expectativa de pensar que el usuario por medio de Internet o de Facebook tiene algún tipo de nivel de poder adquisitivo. La mayoría responde que usa bus urbano y metrovía. ¿Cómo califica ese principal medio de transporte que utiliza? La mayoría fue hacia lo positivo, entre 3, 4 y 5. ¿Cómo califica el servicio de metrovía? La mayoría respondió hacia lo negativo, que es bueno, está equilibrado porque tenemos el gris es 3, naranja es 2 y luego 1. Bueno, sí, la mayoría fue hacia lo negativo, 3, 2, 1. Estas, en cuanto a corresponsabilidad, no sé se les ocurre comentar, principalmente a lo que hemos visto respecto a movilizarse, a Metrovía, al respeto en las filas, a las personas con discapacidad, a las normas de tránsito, a los vecinos y en general el comportamiento de los guayaquileños. Bueno, bueno. Javier, por favor, tú. No, sí, sí, Ricardo, gracias, no te preocupes. Ya, sigo yo. Como quieras, si gustas tú. No te Bueno, preocupes. solo, Bueno, solo quería hacer referencia más a lo que se refiere al cómo nos vemos. Me pareció interesante. Cómo nos vemos en cuanto a si respetamos el tránsito, cómo nos vemos si respetamos a las personas, a los derechos con las personas con discapacidad, si hacemos fila, cómo nos vemos en cuanto a ese ejercicio, ¿no es cierto?, de respetar las filas. Y según lo que vimos que nos presentó Eduardo, no, la respuesta es más bien del el 3-2-1, no nos fue bien en eso. Quería referirme básicamente en eso me llamó la atención, porque hay una distinción en el tipo de preguntas, y ese grupo de preguntas yo les agruparía en el cómo nos vemos los guayaquileños. Somos irrespetuosos del tráfico, somos irrespetuosos de los derechos de las personas con discapacidad, somos irrespetuosos en cuanto a hacer la fila y la cola, en fin. Pienso que hay una autopercepción todavía de nuestro comportamiento, ¿no? Y diría comportamiento cultural, ciudadano, hay una mezcla un poco entre antropológica y de psicología social, pero yo siento que en términos generales, no sé si estoy equivocado, pero en otras encuestas similares, los ecuatorianos y los guayaquileños nos vemos así, ¿no? Nos vemos, somos personas que infringimos la ley cuando estamos manejando el carro, ¿no es cierto? La viveza criolla cuando estamos en la fila, y es evidente, y eso quería hacer también referencia, y Eduardo también lo conoce, me parece que la Mesa de Discapacidad de Guayaquil hizo también un estudio sobre el cumplimiento ciudadano frente a toda la infraestructura que hay para las personas con discapacidad. Y hay un incumplimiento de parte de los ciudadanos en términos cotidianos. Estacionamos el vehículo en una rampa donde tiene que subir una silla de ruedas, etcétera. Entonces veo que se asemeja mucho a otras encuestas sobre cómo nos vemos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí es interesante ver que a pesar de que hubo todo un golpe fuerte en el cual hicimos un esfuerzo de lo que tú decías, Eduardo, en el tema de la cola, de ser más ordenados en la etapa de la pandemia, yo creo que todavía hay esta autopercepción ¿no? Y creo que responde también a una cultura de los latinoamericanos, ¿no? O sea, reconocemos cómo actuamos, ¿no es cierto? Y nos percibimos como tales, ¿no? Y en el caso de Guayaquil yo creo que es así todavía. sí, yo quisiera aportar que, bueno, no soy experto en el tema, yo creo que
en este caso, por ejemplo, Manuel o Javier, Manuel desde la parte de la sociología y Javier desde el trabajo en campo, obviamente conocen más, pero considero que el tema del comportamiento del ciudadano varía de acuerdo también un poco a la percepción que tiene de sus ejemplos a seguir, ¿no? Entonces, obviamente la viveza criolla tiene también que ver mucho con una respuesta hacia la falta de credibilidad al sistema, ¿no? ¿Por qué no yo puedo hacer esto si hay 10.000 personas más políticos que roban por millones? ¿Yo por qué no puedo robar $10 de tal cosa, ¿no? Entonces, esa falta de credibilidad hacia los que deberían ser nuestros ejemplos, obviamente afecta y profundiza ese problema. También en el tema de tránsito es súper importante que, lo digo a criterio personal, ¿no? Pero para mi percepción, la ATM, por ejemplo, que es la entidad que está encargada de controlar el tráfico y el tránsito, no solo vehicular, sino de todo flujo de peatones, ciclistas, etcétera, etcétera, se enfoca en este caso en Guayaquil particularmente, en castigar al peatón por su mal uso del espacio público en vez de recaer esto más en el auto, ¿no? Entonces la ciudad al final está diseñada para el auto. El peatón debe pedir permiso, debe cruzar con miedo, debe cruzar corriendo la calle, porque no hay un semáforo para peatones, no hay la costumbre de que el auto, al ver a un peatón que cruza, no importa si lo está haciendo informalmente, no está por la línea cebra, de repente por una emergencia está cruzando a media calle, o porque no hay la infraestructura para hacerlo, el auto en vez de frenar, acelera, creo. Uno tiene esa percepción que parece que te aceleran en vez de frenar. Entonces todo eso, por lo general, todo el mundo dice, es la cultura, falta de cultura. No, ese término está mal utilizado, porque de hecho tiene otro significado. Más bien es los estilos de vida o las costumbres a las cuales nosotros como ciudadanos empezamos a seguir, por la falta de credibilidad, por la falta de un verdadero control y de una campaña más intensa y profunda de incentivar la solidaridad entre nosotros, el apoyo entre diferentes actores ciudadanos, especialmente en estos temas de crisis o de emergencia, ¿no? Entonces, pasa mucho por eso, y a mí en particular me fastidia cuando hay esos comentarios, la gente que por ahí se salta las barreras estas de la calle o se salta estas delimitaciones de la metrovía, y incluso hay fotos en internet, y la primera respuesta es, por ejemplo, de algún funcionario o alguna persona en una de estas instituciones, la gente es malcriada. O sea, la gente no es que es malcriada, sino que tal vez, ¿por qué no revisamos si lo que les estamos ofreciendo está mal diseñado? ¿Por qué no revisamos si ese cruce está mal ubicado? Debería estar, no sé, 10 metros más adelante para que la gente sienta que puede cruzar mucho más rápido. La gente no usa los pasos elevados peatonales. ¿Qué malcriada la gente? No, tal vez los pasos peatonales no es la solución. Es el cruce seguro a nivel de calle con un semáforo y que la gente aprenda. Es una tarea también didáctica el tema de usar el espacio público y la ciudad y vivirla y disfrutarla, ¿no? Es aprender a respetar al otro, es un ejercicio ciudadano que se va dando progresivamente y no debe ser punitivo ni castigador en el sentido de multa para el peatón, no, sino que debe haber una lógica de ir a sitio y no diseñar estas cosas en un escritorio o en una computadora, sino ir allá, caminar y entender, porque puedo apostarlo, y yo creo que Eduardo, todos los que estamos ahí sabemos, obviamente por lo que vemos a diario en la ciudad, que la mayoría de los concejales o miembros de cualquier institución pública que esté encargada de esto, se movilizan el 95% en auto. Entonces ellos nunca se caminan, por ejemplo, nunca se caminan la perimetral para coger un bus y trasladarse, qué sé yo, a la PJ y de la PJ a coger otro bus para ir al sur. No, no lo hacen. Entonces no les importa, no viven eso, no lo sufren, o ellos no llegan desde el sur aquí a Vía La Costa y que tratan de cruzar la Vía La Costa corriendo ahí, tratando que no te atropellen como iguana, porque no hay un semáforo. Hay un único semáforo en todo el trayecto hasta el peaje, hay un único semáforo y un único cruce seguro, que a las bravas se lo construyó, ¿no? Hay en proyecto varios, hay también un paso peatonal y todo eso, pero
los que están sentados en los escritorios, que diseñan la ciudad y la planifican y obviamente también rigen o controlan temas como el tráfico, no caminan la ciudad. Por lo tanto, no la entienden y no sufren lo que sufre el peatón que vive la ciudad a diario, ¿no? Uh-huh. Bueno, rápidamente solo quería decir ahí que dentro de todo, creo que esto aquí como que ejemplifica o expresa que el guayaquileño es bastante un actor racional, ¿no? Un actor que, tipo un homo economicus, que se le conoce, ¿no? Entonces, en base a cuál va a ser la, digamos, la utilidad que va a conseguir respecto a algo, lo va a hacer o no lo va a hacer. Entonces, va a respetar las normas, también si es que eso no le va a generar algún perjuicio, no le genera un perjuicio a otra persona, pero no es que va a respetar las normas porque eso es lo correcto, por decirlo así, ¿no? Que eso es como que sería la otra versión de pensar el comportamiento ciudadano, como alguien que no va contra las normas debido a que es incorrecto, o que las cumple justamente porque es lo correcto. Creo que el guayaquileño no piensa tanto en esos términos, sino más bien en qué tanto es algo, digamos, que racionalmente va a beneficiarle, ¿no? Y que dentro de todo también, si es que ya también, porque también no es absolutamente en ese sentido egoísta, ¿no? Pero que también que no va a afectar a otros. Pero en todo caso es como que muy racional respecto a eso. No tanto es un asunto de falta de cultura, malcriadez y respeto a las normas, sino que es una matriz de pensar las cosas y de actuar en base a este tipo de cálculo racional, por decirlo así. Sí, y dentro de eso, solamente también para, en línea de lo que Manuel estaba expresando, es decir, cómo se expresa eso en la mentalidad o en la cosmovisión de los guayaquileños por sobre los guayaquileños. Es decir, detrás de ese comportamiento está una explicación en el sentido que expresa Manuel, por las características de ciudad-puerto, ciudad contrapeso a lo político, pero no tiene la estructura política que tiene la capital. Sí puede haber varias razones, ¿no? Hay varias razones detrás. Y cómo nosotros traducimos eso en nuestra percepción de cómo somos los guayaquileños. Es lo interesante también verlo, es decir, yo digo detrás, si eso está mal y los guayaquileños estamos actuando mal, pero hay una lógica que hace que nosotros actuemos de esa manera por las razones y en el tipo de comportamiento que bien expresaba Manuel. Mi pregunta también es, ¿cómo nos visualizamos en ese comportamiento los guayaquileños? Que sería lo interesante también, como decía Ricardo, cómo pensar una política pública en ese sentido. ¿Qué es lo que piensa el guayaquileño? El guayaquileño dice que el vecino que no cruza la calle en el paso desnivel, en el paso elevado, el desnivel, es un irrespetuoso, un malcriado, ¿no es cierto? Pero no es así, detrás hay un cálculo racional, lo que decía Manuel, y que se traduce en que necesito yo mejor cruzar a pie por la esquina con un buen semáforo, ¿no es cierto? Y gano tiempo. Entonces hay un tema también detrás de cómo vemos eso nosotros para que la política pública también se piense desde ese enfoque, ¿no? No es malcriadez, no es... En toda esa etapa, lo que ahora los economistas le llaman la economía del comportamiento, ¿no? Todo ese asunto de los incentivos que están detrás para tomar decisiones, etcétera. Exactamente. Y todo lo que hubo con respecto a autocalificarnos como indisciplinados. No es que el mundo nomás nos calificó como indisciplinados a Guayaquil, que nosotros también nos autocalificamos, así en conversaciones, ya no en el hogar, yendo a visitar a los tíos o a los abuelos, sino ya en Zoom, en conversaciones familiares vía Zoom, las conversaciones eran, es que somos indisciplinados, es que aquí, entonces, creo que va por ahí también en lo que ha dicho Manuel. Claro, y Ricardo, pero el cálculo racional era o te mueres por COVID o te mueres por hambre, por pobreza, ¿no? Entonces tomas una decisión respecto a eso. Claro, entonces hay mucho más allá de la, entre comillas, indisciplina. Y yo quisiera agregar lo que tú mencionas, Javier, el tema del confinamiento. No sé si recuerdan que cuando estaba la orden, incluso por cadena nacional, de todos quedarse en casa, empezó a aparecer, obviamente, familias, por ejemplo, por darles un ejemplo del sur, del suburbio, ¿no? Que tienen unas casas chiquititas, son lotes que han sido subparcializados, son calidades de vivienda pésimas. ¿Cómo van a tener, por ejemplo, yo veía unas fotos o en las noticias que la gente no respeta, que es malcriada, que no se quedan? ¿Cómo puedes pedirle a una familia
probablemente de 2 madres solteras que viven en una misma casa con 5 hijos, con todos los que tenemos hijos sabemos el espacio que necesitan, la necesidad de interacción que requieren. ¿Cómo los vas a obligar a estar confinados en una casa con una pésima calidad de habitabilidad, teniendo una calle que tradicionalmente la han venido usando como gran patio frontal o gran espacio público? No puedes, o sea, es imposible. Entonces, nuevamente, no pasa por la malcriadez, no pasa por la rebeldía, no es una cuestión de anarquía, respeto al sistema y respeto al sistema. Es una cuestión de supervivencia y de convivencia, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos la responsabilidad de estudiar a mayor profundidad todos estos fenómenos para poder comprender que no es tan fácil pedirle a una familia en estas situaciones de habitabilidad que se confine 30 días, ¿no? Y versus lo que aparece en los medios, ¿no? Artistas, incluso personajes de farándula, en grandes mansiones, con ranchos, incluso internacionalmente, confinados obviamente, así yo me confino no solamente 3 meses, sino 1 año. Tengo un rancho, una playa privada. Yo con playa privada toda la vida me confino. Claro, entonces sí, es complicado, o sea, cada uno de estos puntos demanda un estudio a profundidad. Aquí, por ejemplo, con mi hijo tuvimos que transformar la vivienda, la sala se convirtió en un gran patio, quitamos los muebles, quitamos los adornos y empezó a ser su gran patio para él, ¿no? Pusimos un piso especial para que no se pegue, colchas, almohadones, todo lo que pudimos. Y es el nuevo parque de él, ¿no? Pero hay que ponerse en el lugar del otro, ¿no? De las familias de bajos recursos que no pueden hacer eso, que tradicionalmente los niños han visto la calle como su segundo o su primer patio de juegos y de interacción con los vecinos. Es muy complicado, muy con este sol de hoy, con un techo de zinc, con una cubierta de zinc, no puedes pedirle a las familias que se queden ahí, pues. Entonces, todo eso hay que, antes de decir o emitir un juicio como el que lo pasó, que el presidente nos dijo prácticamente que éramos malcriados, acá en Guayaquil, porque no respetábamos las normas, ya soy malcriado, pero mira dónde vivo, pues, ¿no? Ven 1 hora a convivir conmigo a ver si tú puedes soportar esto, ¿no? Entonces, es relativo. Es una cuestión de que demanda mayor profundidad en los estudios y en el análisis. Listo, avancemos ya a la última parte para ir cerrando este diálogo que ha estado bastante interesante. Para cerrar la encuesta, preguntamos temas brevemente de medio ambiente y gestión de riesgos. Preguntamos cuál consideran las personas que es el principal problema ambiental de Guayaquil. Esta era una opción para seleccionar. En primer lugar, escogieron basura en las calles, luego contaminación del estero y manglares, seguido de ruido en la ciudad, contaminación del aire y cantidad de árboles en la ciudad en un porcentaje mínimo. ¿Cuál es el nivel de preparación para un desastre natural? La mayoría respondió en lo intermedio, entre 3, 4 y 2, es decir, ni bien ni mal, ahí en la mitad. Estas 2 preguntas fueron las últimas que mencionaron, entonces para cerrar este diálogo, ¿qué opiniones les merece o amerita el tema ambiental en base a esta pregunta que incluimos y el tema de gestión de riesgos o preparación a nivel de desastres naturales que quizás en este caso la pandemia no necesariamente se entiende como un desastre natural, sino más bien se piensa en el terremoto, el tsunami o la caída de ceniza en ciertos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué les ocurre para ir cerrando respecto a temas ambientales y gestión de riesgos en la ciudad, percepción ciudadana? Bueno, en este punto, yo diría que igual que las anteriores, se puede ver una predominancia del efecto inmediato en la vida de cada persona, ¿no? Y que obviamente la basura en las calles, la contaminación del estero, el ruido en la ciudad probablemente son las más intensas, pero lo preocupante, en eso se enfocaría mi comentario, es que actualmente en la ciudad no tenemos un sistema de indicadores
que nos permita entender estos problemas y su importancia, ¿no? Y realmente cuánto nos afecta en la salud, porque por ejemplo, contaminación en el aire, yo diría que es súper alta aquí en Guayaquil en ciertos sectores. Por ejemplo, para una familia que tiene una vivienda al pie de un paso elevado o al pie de una calle tan transitada como la Machala, la Quito, la Francisco Orellana, y que los buses pasan con estos tubos de escape elevados, prácticamente tirándote el humo al balcón. Obviamente la calidad del aire y la calidad de la salud que tienen estas familias es pésima, ¿no? Pero no hay un indicador que nos diga que en ese punto el nivel de la contaminación del aire es tanto, o que el ruido, la cantidad de ruido es tanto, y que se dispare un semáforo que te muestre rojo, verde y amarillo, ¿no? Entonces saber por barrio, por sector o por calle qué tan mal estamos en este o este otro indicador. Entonces, por lo pronto estas percepciones son de cuánto te afecta a tu nivel, a tu calidad de vida a corto plazo, se puede decir, o inmediato, ¿no? Pero obviamente la reflexión aquí sería que necesitamos realmente evaluarlo y medirlo para que la gente lo pueda, y publicarlo para que lo pueda comprender. Y en este sentido quería aprovechar a felicitarte, Eduardo, porque esta iniciativa es una ayuda o un apoyo a justamente crear estos espacios de reflexión en el ciudadano y que obviamente pueda exigir una mejor calidad en cada uno de estos indicadores, se puede decir, o problemas que se dan en la ciudad. Entonces necesitamos urgentemente tener datos más específicos para poder saber y que el ciudadano más que nada pueda reclamar o exigir una mejor calidad de ciudad en su barrio, ¿no? Y ojo que si uno diría basura en las calles como el más alto, ¿no? Y uno cuando, en general me parece que el servicio de limpieza de las calles no es malo en Guayaquil, pero hay sectores en que es muy malo. Y obviamente eso puede afectar, pero no lo sabemos. O sea, es una especie de, perdón por mí, pero es una especie de, se puede decir, misterio, ¿no? Saber exactamente, en comparándome con otros barrios, cómo estamos en estos problemas, ¿no? No, sí, por mi lado también, digamos, no, creo que la basura en las calles quizás es la más visible, la más evidente, también la que está más, la que uno podría tener más en la punta de la lengua, por decirlo así, en la cabeza. Eh, pero bueno, eso no quita que no estén los otros problemas. Ahora, había un asunto, yo creo que lo de la preparación del desastre natural es una respuesta también así muy, como que, bueno, creo que estoy preparado, si no estoy ahí vemos, pues no, o sea, ese 13 es súper engañoso, es como que el sí más o menos, pero realmente no es porque sí estás preparado, pero también no sabes si no estás preparado, no, que es muy que de camino al andar respecto a esa, bueno, no sé, un asunto muy humano quizás, ¿no? Más allá de ser guayaquileño o no. Pero bueno, eso en términos de estas dos preguntas, no tengo mucho más ahí al respecto. Sí, también quería brevemente hacer referencia a la pregunta sobre la preparación. Yo creo que en, poniéndonos en el rol de autoridad, cuando nos presentan que la respuesta de la gente es que tiene un buen nivel de preparación frente a un desastre natural, como autoridad vamos a decir, con esta gente hay que trabajar más, porque no es que está preparada. O sea, preferible que la gente diga, no estoy preparada, es decir, está consciente. Pero lo que dice Manuel es verdad. Sí, yo creo que ahí veremos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sí, más o menos estoy saliendo ahí cuando hay un temblor y si hay una inundación, pues ahí quito la basura a la alcantarilla y todo se soluciona. Y no es así, ¿no? Entonces, creo que lo interesante de esto, entiendo que esto de alguna manera va dirigido también para que lo conozcan las autoridades con un informe que entiendo, como Eduardo nos dijo, que en la anterior edición se los entregó a los candidatos a la alcaldía. Esto para una autoridad es claro, ¿no? Tiene que trabajar más con la gente en términos de prevención de riesgos, ¿no? Claro, porque se ve que estamos relajados y es también, yo creo que una cuestión cultural latinoamericana, ¿no? No solo guayaquileña, ¿no?
Sí, hay algunos desafíos de nuestro lado. Ya estamos haciendo público este informe. Tomamos nota de algunos temas que han surgido, en especial el poder desagregarlos según los sectores que identificamos para poder tener lecturas a nivel desagregado en la ciudad. Con esto, yo realmente primero les agradezco a ustedes por su tiempo y su valiosa participación. Este ha sido un diálogo bastante refrescante, diría yo, y positivo, constructivo. Esperamos que quienes reciban estos informes, que haremos las gestiones necesarias para poder entregar a tomadores de decisiones, porque obviamente no todos los temas mencionados aquí son competencia municipal exclusiva. Entonces, no solo es un tema de presentarlo al municipio, sino también a otras entidades que sean sus competencias, e incluso tratar de difundirlo a nivel de empresas privadas y organizaciones de sociedad civil. De mi lado, nuevamente, un agradecimiento a ustedes por su tiempo, por sus valiosos aportes. Este es el segundo informe de cómo vamos. Esperamos que tenga buena recepción y sea fuente de análisis para lo que sea necesario. De mi lado, un agradecimiento nuevamente a ustedes, a quienes han seguido esta conversación. La hemos grabado, por lo que esperamos publicarla para que pueda ser también referencia futura. Y con esto cerramos este diálogo sobre la calidad de vida y la percepción ciudadana a partir de los resultados de Elegir Cómo Vamos 2020. Muchas gracias por su participación y su asistencia. No sé si quieran comentar algo de cierre, Javier, Manuel y Ricardo, para hacerlo en este momento. Bueno, solo agradecerte igual, Eduardo, Javier, Ricardo, por el diálogo, por este espacio, igual para estar igual atentos, igual y, digamos, con las cosas que se vienen, ¿no? En términos del bicentenario, en términos de, actualmente también desde el observatorio vamos a estar promoviendo y estamos ya promoviendo información otra vez acerca del presupuesto participativo, ¿no? La idea es ver cómo ya generar una campaña mucho más activa en términos de reformar la ordenanza, que es lo clave, ¿no? Para que permita la participación abierta de organizaciones sociales, de individuos que estén interesados, que no esté solo esas 100 organizaciones definidas de antemano, ¿sí? Ver también la posibilidad de cambiar la asignación de la representación de los votos, y de fondo también quizás poder hacer algún tipo de experiencia pedagógica, política, eh, como hicimos el año pasado, haciendo un tipo de simulacro de presupuesto participativo a través de alguna asamblea local de participación ciudadana, ¿no? Virtual, ¿no? Que eso sería el desafío chévere, ¿no? Que hay herramientas, hemos estado en contacto incluso con un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, que mediante herramientas virtuales puedes hacer mediante un software libre, hacer un tipo de participación, de un presupuesto participativo mediante, así digamos, virtualmente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo manejamos eso. Y bueno, estar atentos con eso y nada, bueno, gracias solo por el espacio, ¿no? Y seguimos adelante en todas estas cosas. También, Eduardo, gracias por el espacio que nos has brindado para poder opinar y de alguna manera intercambiar algunas ideas que tenemos sobre lo que está pasando en nuestra ciudad. Un gusto verles, Manuel, Ricardo. Esperemos que en el menor tiempo posible podamos hacer este intercambio, ¿no es cierto?, con un cafecito de por medio y no con la pantalla de Zoom o del Facebook. Desearles éxitos en sus actividades. Chévere también escuchar ideas que tienen ustedes. Está a disposición el trabajo que hacemos con las ONGs de Guayaquil acá en el noroeste, que son también pues 500,000 personas, que como parte de la ciudad es también interesante intercambiar ideas para poder incorporar, ¿no?, a este territorio. Estamos también con las puertas abiertas para, en el caso, por ejemplo, del presupuesto participativo, en un simulacro sería chévere coordinar ciertas zonas ¿no es cierto?, poblaciones que pueda conectarse en ese simulacro, sería chévere. Con todo gusto, Manuel, podríamos también articular algunas organizaciones en ese sentido, ¿no? Chévere. Sí.
Eduardo, también muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, Javier y Manuel, también conversar con ustedes. También el aporte de nosotros como grupo de investigación desde la universidad, estamos a las órdenes para incluso generar la investigación que realmente se necesite en campo. Estamos abiertos a escuchar los temas o problemas que ustedes quieran tratar, con todo gusto. Tenemos docentes que pueden tratar esos temas específicos o generales, ¿no? También quería, para finalizar, solamente agregar que estas encuestas de percepción son importantísimas, porque no solamente es el punto de escuchar a la gente, ¿no? Y saber cuáles son sus problemas directos y entender cómo ellos leen la ciudad y cómo la interpretan. Es también el hecho de que todos estos datos, no importa que la muestra haya sido de 600, 2000, 500 personas, todos estos datos analizados ya estadísticamente pueden identificarse o plantearse correlaciones entre datos que nosotros podamos revisar que puedan ser importantes de acuerdo al sector y de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, es muy, muy valioso el trabajo que estás realizando, Eduardo, y sinceramente, y como tú sabes, cuentas con nuestro apoyo y también con nuestra felicitación por este esfuerzo que es más que nada en este tema, en este tiempo de pandemia. Ha sido, yo sé que es bastante importante y que obviamente te significa mucho trabajo, mucho tiempo para ti y para tu equipo. Entonces, mis felicitaciones por los resultados y todo nuestro apoyo. Listo, gracias a ustedes. Buenas tardes a quienes nos han seguido y esperamos seguir en contacto para este y otros ejercicios que tenemos previstos. Muchas gracias y que estén todos bien en salud, que es lo que amerita. Saludos.